Excelente, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. La idea, como siempre digo, es conversar un ratito de algunos de estos temas que nos interesan tanto siempre y bueno, contarles desde nuestra experiencia y desde nuestros conocimientos para que puedan en sus organizaciones poder tomar alguna acción o tener algún tipo, alguna cosa de la que ojalá se puedan llevar siempre de las charlas. Voy a conversar de un tema que creo que nos interesa a todos, que creo que es sumamente importante hoy en día, que es la gestión continua de vulnerabilidades. No en vano hoy día todas las normativas, los frameworks, las leyes de protección de datos personales están hablando eh, de poder dar continuidad a la gestión de riesgos, sobre todo en la parte tecnológica, que es lo que yo voy a hacer foco, no tanto en lo que va más allá de la tecnología. Sí, pero me parece que es un punto que es sumamente importante que las organizaciones tengamos en conocimiento y dentro de nuestro foco y que podamos, nada, avanzar perdón, voy a compartir ahí, avanzar y tener conocimientos y poder ir siempre mejorando, ¿no? Una cosa que me parece que está buena, normalmente hablo de muchas de estas problemáticas, me pareció que estaba interesante agregar algunas estadísticas, hay algunas a nivel mundial, voy a agregar unas cuantas también que son de nuestros clientes, sobre todo en Latinoamérica, que es donde tenemos la mayoría de nuestros clientes, con datos bien reales y con ejemplos bien reales que me parece que van a ser mucho más cercanos al público que de repente algunas cifras que podemos ver por ahí. Y nada, y tener en cuenta de que esto nos puede servir también para entender que no somos los únicos que tenemos algún problema, que hay otras empresas, otras personas que tienen más o menos los problemas similares y comentar también, que creo que está bueno, algunas soluciones, algunas cosas que funcionan y que nos pueden ayudar. ¿Sí? Em, nada, para comenzar a contarles un poquito de estos datos estadísticos y de por qué la importancia de gestionar las vulnerabilidades para que no pase lo que después vemos continuamente en las noticias, ¿sí? Bueno, voy explicando un poco por qué vemos continuamente en las noticias cosas que ocurrieron por vulnerabilidades y por ese tipo de cosas. Voy a ir comentando algunas de estas estadísticas y después vamos a ver un poquito qué podemos hacer para solucionarlas, ¿sí? Por ejemplo, para arrancar tenemos que en el 2022 tuvimos 26% más, lo hacemos a año cerrado, pero 26% más de vulnerabilidades que en el 2021. En el 2023 ya venimos en un buen camino de superar ese porcentaje. ¿Sí? En el 2022 fueron 25.000 vulnerabilidades nuevas que se descubrieron y eso acumula en CVE más de 200.000 vulnerabilidades que están vigentes. Ahora vamos a ver un poquito de eh, por qué, si bien tenemos las del año pasado y parece que deberían importarnos solamente las más nuevas, también tenemos que tener en cuenta que hay muchas vulnerabilidades viejas a las que hay que prestar atención. Por ejemplo, de las que se explotaron el año pasado, de los reportes que hay de explotación del año pasado, muchas vulnerabilidades tenían unos cuantos años de existencia, ¿sí? Por ejemplo, ahí les pongo algún dato, ¿no? Pero, por ejemplo, tres cuartos de los ataques que se llevaron a cabo en el año pasado eran con vulnerabilidades reportadas desde 2019, algunas de las críticas que seguramente ustedes conocen, pero por ejemplo, la cuarta y quinta posición de ataques del año pasado, 2022, eran vulnerabilidades que se habían reportado en el año 2012, para las que ya existen los parches, para las que ya tenemos remediación y demás. ¿Sí? Y también como una forma de ponerle un número a esto, es de que solamente 57 vulnerabilidades fueron las causantes de más del 90% de los problemas o de los reportes de explotación que hubo en el año. ¿Sí? Eso nos da una pauta de que por ahí a veces vemos números que son muy grandes, hablamos de 200.000 vulnerabilidades y parecen algo inmanejable, pero bueno, también cuando lo llevamos a los números, a la realidad, a veces se pueden hacer cosas para mejorar un poco esa percepción, ¿no? Después, bueno, otra cosa que me parece sumamente importante, sobre todo, bueno, con nuestro mercado de Latinoamérica, donde, hablando también de Uruguay en particular, donde los tamaños de nuestras organizaciones por ahí no son los que se auditan afuera o los que se toman los números afuera, ¿sí? El 43% son empresas pequeñas, ¿sí? A eso a veces deja la pauta también
de cuando muchas empresas creen que, bueno, que por su tamaño y demás no van a ser el foco de los ataques. Bueno, hay un componente de random ahí que hace que sean casi igual de atacadas que las grandes, ¿no? Aunque, bueno, la estadística del año pasado, del 2022, favorece un poco a aquellas empresas que tienen menos de 100 empleados y tiene números peores para las grandes compañías, sobre todo por la cantidad de alertas críticas que se exponen. Las grandes compañías son las que más acumulan alertas críticas, asociado un poco, bueno, a la cantidad de sistemas y los tipos de sistemas que se exponen, y eso lo favorece, pero no, a no descuidarse las empresas más pequeñas, porque hay un componente de azar y de oportunidad bueno, que no nos deja fuera ni nos da ninguna tranquilidad. Después, un número que me parece sumamente importante es que solamente tenemos capacidad de detectar, o es lo que se reporta como capacidad de detectar, entre el 5 y el 10% de las vulnerabilidades que existen. O sea, ahora después vamos a ver por qué solamente detectamos esos bajos números, pero también eso nos da una pauta de por qué después tenemos tantos problemas, sitios atacados, robos de información, todo lo que vemos, es que estamos en realidad detectando de muy mala manera las vulnerabilidades de una forma muy incompleta, y ahora después vamos a analizar un poquito por qué. Y un valor que me parece sumamente importante para darle pie a esto que yo les quería contar hoy, de que tenemos que hacer mucho énfasis en la gestión continua de vulnerabilidades, es estas dos cifras que tenemos acá, ¿no? Los atacantes tienen 15 días en promedio de tiempo entre que aparece una vulnerabilidad conocida, no estamos contando acá zero day ni ese tipo de cosas, vulnerabilidades conocidas, 15 días a partir de que se reportan, ellos ya tienen una forma de explotarla, ¿sí? Puede ser un ransom, puede ser un exploit, puede ser un virus, un troyano, distintas formas de explotarlo. A los 15 días ya lo tienen en promedio, ¿sí? Mientras en las organizaciones, y siempre hablando de las alertas que podemos detectar, ni siquiera estamos hablando, obviamente, porque no lo sabemos, de las que no podemos detectar, estamos aproximadamente en 60 días para remediar las alertas críticas. ¿Sí? Le puse el aproximadamente porque hay algunas estadísticas que dan 58, otras dan 65, así que bueno, lo promediamos ahí en ese aproximado, pero igual estamos hablando de que estamos en 4 veces el tiempo que demoran los atacantes en tener, nosotros en tener el parche después o de solucionar el problema después que los atacantes ya lo están vulnerando. ¿Sí? Obviamente cuando hablamos de vulnerabilidades lo que nos gustaría, o nuestro sueño, digamos, sería poder solucionarlas todas, y lo más rápido posible, detectarlas apenas aparecen, solucionarlas, poner los parches, reportar todo, pero sabemos en la realidad que eso no es posible, es muy difícil, tanto desde el punto de vista de la detección como de la remediación, poder hacer algo tan dinámico, pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo y marcar ahí que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar esas cifras y tratar de acercarnos a las cifras que manejan los atacantes con esto de tener un ataque y demás, y nosotros mejorar nuestros números desde el punto de vista defensivo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, ahí me gustaría analizar un poquito algunos problemas y, como les decía hoy, ponerle algunos números a esos problemas, ¿sí? Para que, además, creo que está bueno saber de que cuando uno tiene un problema en su organización, saber de que no es el único que lo tiene, y que, bueno, a ver, está bueno también saber qué han hecho otras empresas para solucionarlo, y parte del objetivo es poder comentarles esa información. Una de las cosas principales que vemos como problema de las áreas de ciberseguridad, de TI, en aquellas organizaciones que no tienen por ahí específicamente el área de seguridad, es la falta de recursos humanos. ¿Sí? Obviamente sabemos de que hay una escasez tremenda de recursos humanos, las personas que hay por ahí no tienen la capacitación, y también la saturación que tienen en su horario, en su actividad, también impide de que podamos disponer de mucho tiempo para capacitarnos, ¿sí? Si somos pocos, estamos todo el día apagando incendios, es difícil de decir, bueno, no, me voy a tomar una semana para hacer una capacitación, para hacer cursos, es difícil y cuesta mucho. Siempre tenemos se ha mejorado mucho, entiendo, o por lo menos nuestra percepción es que se ha mejorado mucho, pero todavía queda un gap muy grande entre las prioridades que tiene el negocio a nivel de negocio y las que se asignan a las áreas de seguridad, y eso hace que haya un desfasaje entre algunas tareas o cosas que vemos normalmente, por ejemplo, de que se ponen sistemas en producción
cuando todavía no pudimos testearlo, de que se apuran los desarrollos y no se hacen los procesos debidos de testeo y de seguridad y demás. Y bueno, y eso nos acarrea muchas problemáticas desde el punto de vista de las vulnerabilidades, ¿sí? Simplemente para mostrarles un poquito, para dar un poco de contexto a esto que hablaba recién. 93% de las empresas, estos son datos de nuestros clientes y de los encuestados por nosotros en Latinoamérica, 93% de las empresas dijeron que necesitan más personal en las áreas de ciberseguridad específicamente o de TI, cuando TI hace a las veces de ciberseguridad. ¿Sí? 71 declaran de que la capacitación no es adecuada, o sea que además de que tengo poca gente, ni siquiera están capacitados como corresponde. Eso me baja obviamente la performance. Y eso hace que 54% de esas empresas crean o entienden que sufrieron pérdidas por no poder haber hecho cosas que las tenían dentro del radar, pero que la falta de personal y de tiempo de horas hombre no les permitió hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, detallando un poquito más, 48% de esas empresas creen que no pueden hacer correctamente los análisis de riesgo. Ahora vamos a ver un poquitito bien a continuación sobre este tema. No pueden hacer correctamente los análisis de riesgo, particularmente en el área de tecnología, porque no tienen la capacidad de horas hombre de poder resolverlo. ¿Sí? Y bueno, y 39% aseguran que además eso les tranca la remediación, o sea, no tienen posibilidad de poder remediar a tiempo porque les faltan recursos humanos para hacer la remediación. Así que algunos factores que están sumamente críticos e importantes que relacionan a veces las causas y las consecuencias, ¿no? Después, bueno, otras de las cosas que lo vemos, esto lo vemos continuamente, es la falta de visibilidad que tienen las empresas a nivel de vulnerabilidades. Hablando de ese 5 o 10%, ¿se acuerdan que les dije hoy de que tenemos visibilidad? Bueno, algunos nos dicen que, bueno, que las herramientas que hay para hacerlo son muy costosas. De vuelta al tema de los recursos humanos, no tengo gente, no tengo tiempo, entonces, bueno, ¿qué hago? Por ahí testeo solamente las IP públicas, testeo solamente o analizo vulnerabilidades solamente en algún aplicativo que voy a largar a producción, con suerte, antes de que salga a producción, aunque sabemos que muchas veces pasa después, lo hacemos continuamente testeos en sistemas, equipos, etcétera, que ya están en producción hace tiempo. Muchas veces el testing o el ethical hacking, un análisis de vulnerabilidades, surge porque hubo algún problema, entonces se hace después. Entonces eso llama a la conciencia, decir, bueno, tenemos que testear esto para que no pase de vuelta, pero pasa ahí. Entonces, bueno, si hablamos de la red interna, ahora vamos a ver algunos números, muchos no testean nunca la red interna, con suerte, a veces las áreas de servidores, pero muy poco, y bueno, la mayoría se enfocan obviamente en lo que tienen público, en los aplicativos que están expuestos al público, es como el mayor foco. También, mismo problema cuando contratamos afuera, es costoso contratar, obviamente mucho más costoso que hacerlo internamente, pero a veces la falta de tiempo, la falta de recursos hace que tenga que contratarlo, entonces, bueno, lo contrato y también tengo el mismo problema, ¿no? De que no puedo analizar todo, no tengo la capacidad, ya sea de horas hombre o económica, de analizar el 100% de los activos, y es algo en lo que nosotros vamos a hacer mucho énfasis porque vemos que de esos activos que no analizamos es de donde vienen la mayoría de los problemas. Poniendo un poquito de números a esto que les decía recién, por ejemplo, de las empresas que nosotros encuestamos directamente, ya les digo, clientes, ex clientes, empresas con las que hemos trabajado en el área de consultoría y demás, 85%, por ejemplo, no tenían un inventario de forma correcta, o sea, por ahí tenían alguna planilla con los servidores, o tienen algún inventario menor de lo que tienen público, pero no hay un inventario completo, ¿sí? De esas empresas, además, el 70%, por ejemplo, tenían 35% más equipos de los que creían, o sea, 35% es una cifra importante de los que creían, o sea, muchas veces se saca la cuenta de cuántos equipos tienen, nos pasa muchas veces dimensionando actividades de consultoría o software o demás, muchas veces se contabiliza la cantidad de equipos con la cantidad de personal que tenemos en la organización,
y hay factores que no se toman en cuenta. Por ejemplo, te dicen, no, bueno, somos 300 personas o 500 personas, tenemos tantos equipos y algunos servidores. La realidad marca que tenéis casi el doble. En algunas empresas puede ser más, en algunas puede ser menos. Hay que tener en cuenta que cada persona está sumando 2 o 3 IPs conectadas a la red. Si tengo telefonía IP, por ejemplo, ya tengo el equipo y un teléfono. Después hay que sumar todos los equipos de comunicaciones, equipos de todo lo que tenemos, controles biométricos, en centros de cómputo, montones de equipos y de cosas conectados, pantallas, televisores, UPS, de todo que hay conectado a nuestra red, y eso no lo estamos contabilizando y aparentemente queda por ahí, y hay muchas vulnerabilidades reportadas en ese tipo de equipo. Muchos de ellos tienen sistemas operativos que obviamente están vulnerables, pero además a veces no solo la vulnerabilidad afecta a ese equipo, sino que permite además desde esos equipos vulnerables poder saltar a otros que eran más importantes para nosotros por ahí directamente para el negocio, para servidores, para equipos de comunicaciones, etcétera. Entonces, sumamente importante prestar mucha atención a eso, a poder tratar de abarcar todos los equipos que tenemos en la red y no solamente aquellos que por ahí tienen más visibilidad. Obviamente después tendremos que priorizar y, y analizar un poquito mejor cómo vamos a hacer eso. Otra de las cosas que vemos también tiene su aporte por la escasez de personal que tenemos, ¿sí? Pero también tiene algunos otros problemas. La dificultad que tenemos en detectar y analizar nuestras vulnerabilidades, ¿sí? Por ejemplo, tenemos empresas que las encontramos a mitad de año y cuando conversamos sobre temas de vulnerabilidades y demás, y nos dicen, sí, bueno, estamos terminando de corregir vulnerabilidades que nos entregaron en un reporte hace 6 meses, ¿sí? Entonces, yo siempre hago énfasis en que un reporte en el momento que se hace, en el momento que se está entregando, ya está viejo. Hay una dinámica muy grande con los temas de virtualización, de cloud, de cómo avanzan los sistemas. Hay una dinámica muy grande que hace que apenas yo hice un reporte y lo puse en negro sobre blanco, ya está viejo. Pero si además yo me voy a tomar 6 meses para remediar las cosas que aparecen en un informe, estoy dejando pasar mucho tiempo. También vemos a veces de que nos enfocamos solamente en algunos tipos de alerta, ahora vamos a hablar un poquito más, pero también tengo que prestar atención en qué estoy gastando el tiempo y tengo que tratar de ser lo más eficiente, lo más rápido posible, ¿sí? Otros problemas que vemos, por ejemplo, son reportes bueno, de a veces de herramientas, a veces reportes de pentesting o de análisis de vulnerabilidades que se contratan, que son gigantes. Entonces empiezo a analizar ese reporte, voy reparando algunas cosas, por ahí no se entiende bien la información que hay, no pido ayuda, trato de irlo resolviendo y hace de vuelta que pierdo un montón de tiempo en ese proceso de leer los reportes, de analizar y me queda poco tiempo para la remediación, que es lo que realmente importa, ¿no? De cara a un atacante que yo conozca o no conozca mis vulnerabilidades, no aporta demasiado. Lo que al atacante lo va a frenar es que esté el parche o que no esté el parche, que haya cambiado los valores por default que pueda tener, que haya corregido los problemas que tengo. Eso es lo que aporta cuando uno quiere frenar al atacante, ¿no? Después, otra cosa que vemos también es la falta de procesos y de orden. Ahora después vamos a dejar algunos puntos como para repasar, para que ustedes se lleven esos puntos para pensar en su organización, a ver cómo lo están haciendo y chequear nada más. No es nada muy avanzado. Recién Héctor les hablaba, por ejemplo, hay partes de la ISO que son específicas de lo que es gestión de riesgos en tecnología, pero no necesito estar certificado en la ISO 27000, por ejemplo, para tener algunos procesos documentados. Siempre sabemos, sobre todo en nuestras empresas latinoamericanas, que no es lo mismo algo que se debería hacer y se dijo boca a boca o se transmitió boca a boca, que algo que está escrito es como distinto, nos provoca como una sensación de que tenemos que cumplir de otra manera. Y bueno, es importante, me parece, que esos procedimientos, que esos procesos estén escritos. Y después, bueno, otra cosa que también nos pasa es que nos cuesta mucho a veces detectar entre los falsos positivos y manejar las grandes cantidades de alertas, ¿sí? Yo siempre digo que a veces tener 10.000 alertas es casi lo mismo que tener cero. Si tengo tantas alertas que no puedo gestionarlas, no tengo la capacidad de gestionarlo, esas son cosas que abruman y que hacen que al final
no haga nada porque total, nada, si total me van a quedar tantas vulnerabilidades sin resolver, por ahí pienso que es lo mismo, ¿sí? Si, por ejemplo, si tengo, a veces nos vemos en algunas organizaciones, tengo 10.000 alertas o 20.000 alertas, bueno, ¿cuántas puedo remediar por semana, por mes? ¿Qué puedo hacer? ¿20 por semana? ¿50? ¿100? De todas formas, se ve tan lejano ese 10.000 o ese 20.000 que hace que bajemos la guardia y nada, y que no haya mucho énfasis, mucho entusiasmo en corregir. Entonces es importante ahí este otro punto, que es la priorización, ¿sí? Tenemos que entender que las alertas, no tengo que prestarle atención a si tengo 10.000 a las 10.000, no voy a poder resolver las 10.000 y es muy probable que en el proceso de que vaya resolviendo un montón de esas alertas vayan apareciendo más, muy probable no, es muy cierto que van a ir apareciendo más. Pasa también cuando nos tomamos 6 meses para resolver las alertas críticas que tenemos en un informe, y bueno, ya resolvimos las críticas, las altas, y cuando ahora estamos por las medias, bueno, ya ahora en realidad debería preocuparme si no aparecieron más críticas o otras que tengan otros criterios de criticidad que les menciono ahora, por ejemplo. Vemos muchas empresas que se enfocan solamente en las alertas críticas, ¿sí? Esas alertas críticas, por ejemplo, estadísticamente solo un 24% tienen un exploit conocido, mientras que las alertas altas o medias acumuladas, hay un 44% que tienen un exploit conocido, ¿sí? Obviamente, tengo que prestar atención a ese impacto, porque por algo las alertas críticas son críticas, ¿sí? Pero tengo que tener también mucho criterio y decir, bueno, pero ¿dónde están esas alertas críticas? ¿Sí? ¿En qué equipos están? Porque capaz que tengo alertas altas o de criticidad media incluso, pero que tienen exploit conocidos y muy fáciles de ejecutar por cualquier persona en Internet, y no le estoy prestando la atención que corresponde, y eso hace de que, bueno, mi negocio se pueda ver afectado. Por ejemplo, de repente no me pueden, en una alerta media, implica de que no me van a poder robar los datos, ni me van a poder tomar control de un servidor, pero de repente me pueden estar haciendo una denegación de servicio, tirándome un puerto, tirándome un aplicativo, y que los clientes o los usuarios legítimos de ese aplicativo no lo puedan utilizar. Y eso va a tener un impacto en la continuidad de mi negocio. Y capaz que las alertas críticas que yo estaba resolviendo estaban en equipos que por ahí no tienen tanta exposición, o que tengo paliativos de otro tipo, ¿sí? Entonces, bueno, es una cosa que es muy importante, y por eso lo pongo ahí abajo en una frase como para recalcarlo, de que la criticidad de la alerta no representa ese mismo riesgo para la organización. Es importante, ahora después vamos a ver, cuando catalogamos los activos y demás, de saber tipo que una alerta crítica, por ejemplo, no, por ahí la tengo en un dispositivo que lo tengo controlado, lo tengo en una red segmentada, no hay datos importantes en ese activo. Entonces, por ahí esa alerta crítica no es tan crítica para el negocio como otra, como las que les mencionaba recién, quizá una vulnerabilidad de criticidad media, pero que está en un server que está público y para la que hay un exploit conocido. Bueno, claramente tengo que prestar atención a eso. Entonces, bueno, tenemos varios problemas de los que hemos ido hablando, ¿sí? La escasez de recursos, la poca periodicidad, tenemos poca visibilidad, por ahí no tenemos las herramientas o la capacidad de gente para poder resolver, analizar esa información, por ahí no estamos priorizando correctamente, ¿sí? Eso hace de que nuestras empresas convivan durante mucho tiempo con vulnerabilidades, ¿sí? Y ustedes, bueno, me dirán, bueno, no vinimos a hacernos de tantos problemas en una charla. La idea era, bueno, por ahí tener otra capacitación. Entonces, bueno, nuestra idea, como les decía hoy al principio, es contarles de nuestra experiencia algunos problemas que vemos conocidos, para que me parece que es importante saber de que estamos en un problema común, que no somos la única empresa que está en esa situación, pero también aprovechar la instancia para comentarles, porque tenemos la posibilidad con nuestra forma de trabajo de ver un montón de organizaciones de todo tipo, de todo tamaño, de todas las verticales de negocio, entonces de poder no solamente comentarles los problemas, sino también ver algunas cosas que sabemos que funcionan, que por ahí no son tan críticas de implementar en las organizaciones, o que por ahí no sabemos cómo resolverlo, y comentarles entonces esas soluciones también, ¿sí? Les vamos a hacer algunas recomendaciones, son 7 puntos que les vamos a hacer algunas recomendaciones.
de cosas que nosotros vemos que realmente impactan en lo que es la gestión continua de vulnerabilidades, ¿sí? O en la gestión de vulnerabilidades. Por ahí la continuidad se puede lograr un poquito acumulando algunas de estas tareas, pero que realmente hemos visto clientes, empresas que haciendo eso mejoran sustancialmente su nivel de exposición, bajan el riesgo y me parece que está bueno poderlo transmitir, como les pongo ahí, basadas en nuestra experiencia, en buenas prácticas y algunas cosas que vienen de las normativas y regulaciones existentes también, las normas ISO, las normas de NIST, el IPA, a los que les corresponde, las leyes de protección de datos personales, que hoy casi todos nuestros países tenemos ya implementadas y son bastante equivalentes. Entonces, bueno, contarles un poquito basados en eso, cuáles serían algunos puntos a tener en cuenta y que nos parecen sumamente importantes, ¿sí? En primera instancia, la identificación de los activos tecnológicos, ¿sí? De poder tener ese inventario de activos lo más completo posible. Obviamente, si lo podemos hacer con alguna herramienta, poder hacerlo de forma automatizada, es mucho mejor todavía, pero bueno, a los que de repente por ahí la situación no les permite comprar herramientas o invertir en eso, se puede hacer, tenemos empresas que lo llevan en Excel, por ejemplo, y lo llevan de muy buena manera. Hay que tener cierta constancia y algún rato para poder llevarlo actualizado y tener esa información ahí, ¿sí? Pero me parece que es sumamente importante poder tener ese inventario como punto de análisis, porque si no tengo esto completo, al resto de los puntos van a fallar o voy a estar en la situación en la que por ahí recibo ataques en equipos que no estaban dentro de mi foco, aunque puedo tener otros equipos perfectos, ¿sí? Para contarles un caso bien ejemplo de esto, hace un par de semanas estábamos haciendo un pentest a una organización eh, en un segmento de red de servidores. ¿Sí? La verdad que como pentester veníamos bien desmotivados porque no veníamos encontrando mucha cosa. Sabemos que el éxito para el pentester no es el éxito para la organización, pero bueno, nosotros cuando estamos buscando, nuestro foco es encontrar vulnerabilidades y no veníamos encontrando muchas cosas. Los servidores estaban en muy buena forma, estaban actualizados, los servicios, etcétera, pero encontramos en la misma red donde estaban los servidores una UPS en la que estaban conectados los UPS con su usuario y contraseña por default de fábrica. Eso hacía de que entrando a esa UPS que se podía administrar a través de la web, yo podía apagar cualquiera de los servidores que estaban en perfecta forma, ¿sí? Entonces, si yo lo pienso desde el punto de vista de la seguridad, cualquier persona que podía acceder a la UPS podía provocarme una discontinuidad en el servicio. Obviamente no iba a tener comprometida la información, ni me iban a robar los datos, ni nada, pero si yo tengo un servicio, tengo clientes trabajando en esos servidores, alguien me apagaba en la UPS, los tomas de esos servidores y los iba a poder dejar fuera de servicio. Entonces, una pavada, un OPS era cambiar el usuario por default que viene de fábrica y se solucionaba el problema, pero esa OPS no estaba dentro del inventario y no estaba dentro de los activos conocidos, entonces nadie se había tomado la tarea de solucionarla, de parcharla. ¿Sí? Entonces, de vuelta, tratar de abarcar todo, escanear las redes, buscar dispositivos, saber qué son, tenerlos identificados, controlar qué se conecta en cada red. A veces nos pasa de que hay equipos conectados en las redes de servidores que no deberían estar ahí, deberían estar en redes operativas o en redes de usuario. Bueno, también sumamente importante eso. Si no lo controlo, tarde o temprano hay cambios que implican de que algo se nos va de las manos. ¿Sí? En segundo lugar, después que tengo hecho ese inventario, es poder clasificarlos. Sumamente importante en este caso, pensando en el área tecnológica y en la remediación, que es aquello que les decía hoy, que es lo que nos genera mucho impacto, 3 o 4 cositas que son sumamente importantes. ¿Quién es el dueño de ese activo? ¿Quién es el responsable? Esa persona es la que nos va a poder decir, por ejemplo, cuándo podemos interrumpir un servicio para instalar una actualización. Por ejemplo, a veces vamos a organizaciones y nos dicen, no, ese servidor no se puede apagar nunca. No, bueno, ¿cómo nunca? En algún momento tengo que poder apagarlo, tengo que tener alguna contingencia, tengo que poder tener un servicio en clúster para poder... Las actualizaciones hay que hacerlas. Si me pongo en esa situación, y lo hemos visto lamentablemente en algunos clientes, de que nunca se pueden apagar porque es tan crítico el negocio que no puedo encontrar 20 minutos en una madrugada para reiniciar un servidor,
y bueno, la realidad marca de que tarde o temprano algún ransomware nos va a hacer una semanita de tiempo para que podamos instalar ese servidor de vuelta y dejarlo actualizado. Es una situación bastante compleja. Entiendo que muchos de ustedes deben haber pasado por esa situación, quizás otros no, pero debe haber pocas situaciones tan feas como un día llegar a la organización y saber que no tenés nada. O sea, de tus archivos no tenés nada, no tenés, a muchos les ha pasado que les han cifrado incluso los backups, los datos en la nube, etcétera. O sea, no tenés nada y bueno, y ahí tenés que poner a pensar en algunas cosas que pudiste haber hecho y no las hiciste y que no eran tan críticas como de repente apagar un servidor un rato de madrugada para actualizarlo o tener algún sistema de backup que costaba alguna plata que a la vista del problema después resulta que no era tanto ni tan crítico. ¿Sí? Entonces, sumamente importante identificar los responsables porque son los que me van a decir esas oportunidades. Tener las ubicaciones en aquellas empresas que están distribuidas, tener las ubicaciones de esos activos, decir, bueno, esto está en una sucursal, está en tal piso, está en tal lado, porque después muchas veces se ve la vulnerabilidad, pero no sabemos cómo ir a remediarlo, ¿sí? Y también importante asignarle la criticidad para el negocio. No es lo mismo dispositivos que sirven al uso administrativo de la organización, por ejemplo, de los que están asignados a los clientes o al público, a lo que me hace a la operativa diaria. ¿Sí? Hay cosas que las puedo, me puedo dar el lujo de perderlas por algunas horas capaz o por algunos días y otras no tanto. Entonces, bueno, esa clasificación es sumamente importante. En tercer lugar, lo que les decía hoy, si bien no es obligatorio estar certificado en una norma ISO para saber que tengo mis cosas de forma segura, en tener los procedimientos, la frecuencia, los procesos documentados es sumamente importante porque cambia totalmente el cumplimiento mismo del personal interno, pero además me permite ordenar y tener todo mucho más prolijo, ¿no? De tener, por ejemplo, tiempos máximos que tengo para remediar una vulnerabilidad, decir, bueno, si me pasé del máximo, saber a tiempo de que algo pasa, de que tengo vulnerabilidades que no las estoy pudiendo remediar, de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta vulnerabilidad? ¿Vamos a seguir sin resolverla? ¿Apagamos el server? ¿Contratamos a alguien de afuera que lo solucione? ¿Sí? Aparte, hoy día con las herramientas de inteligencia artificial tenemos como una muy buena ayuda para poder amplificar y tener esto documentado. Entonces, como que está bueno y creo que es algo que con poco esfuerzo nos puede generar un impacto muy grande eh, en el orden y en la mejora de nuestra ciberseguridad. En cuarto lugar, sumamente importante, obviamente, porque vengo acumulando los puntos, es hacer los análisis de vulnerabilidades periódicamente. O sea, les diría que ya hacerlo más que trimestralmente, como que estamos dejando una puerta abierta bastante crítica, sobre todo pensando en las estadísticas que les decía hoy, y hay por ahí otras estadísticas que hablan de cuánto empeora el daño conforme pasa el tiempo sin que yo detecte una vulnerabilidad y sin que yo detecte después que la vulnerabilidad está siendo explotada, que yo demore en detectar al atacante. O sea, son factores que empeoran mucho con el tiempo, entonces sumamente importante lograr dar continuidad a esto en un periodo lo más breve posible. ¿Sí? De vuelta, sumamente importante acá aplicarlo sobre todos los activos, no solamente sobre aquellos que parecen más importantes. Cuando uno está en la piel de un atacante, una impresora puede ser algo crítico para llevar a cabo un ataque. No porque pueda robar datos de la impresora, a veces se pueden pivotar ataques desde ahí, me puede dar acceso a otros lados de la red, a veces hay documentos en las impresoras, un montón de cosas. Entonces, cualquier dispositivo que tengo en la red puede ser utilizado, combinado con otra cosa para hacer, explotar una vulnerabilidad, aprovechar una oportunidad de ataque. ¿Sí? Después, bueno, todos los sabores, análisis de vulnerabilidades, ethical hacking, análisis de código, analizadores de log, utilizar un SIEM, no utilizar un SIEM, lo que quieran, está bueno, todas las herramientas que puedan tener, pero sumamente importante el poder dar frecuencia y darle flujo a esto para que sea lo más rápido posible. ¿Sí? Después, bueno, evaluar el riesgo y priorizar lo que les decía hoy. No podemos remediar miles y miles de alertas, no las podemos remediar. Ya sabemos que no podemos, bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, tenemos que ordenar, elegir y de esa priorización elegir, bueno, ¿qué es lo más crítico? ¿Qué es lo que yo lo corrijo y me va a mejorar de mejor manera mi seguridad? Bueno, tantos puntos, los que pueda. A veces empresas tienen 2 horas a la semana para resolver problemas, otros tienen 2 días, otros tienen 2 personas asignadas completamente a esto. Cada empresa tiene
su tiempo y su cantidad de alertas que puede remediar. Es importante que lo conozcamos en nuestra organización y que podamos optimizar esa remediación. ¿Sí? Después, bueno, el poder corregir y tratar los riesgos. Y esto es lo que yo les decía hoy, tipo, yo puedo hacer todo el análisis, el inventario, el análisis de vulnerabilidades, etcétera. Si yo no pongo los parches, no corrijo las cosas que tengo que corregir, no hago las actividades de remediación en general que puedo hacer, de nada vale desde el punto de vista del atacante. De vuelta, tenemos una madurez mejor en la organización, etcétera, pero desde el punto de vista del atacante, no estoy mejorando demasiado. O está el parche o el atacante puede entrar, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que es importante tomar en cuenta y prestar mucha atención, ¿sí? Y en último lugar, que esto no es lo más crítico de todo, pero es sumamente importante también, es poder, si podemos, obviamente que es algo que no es de lo más crítico, pero sí podemos medir, corregir y mejorar, ¿sí? Por ejemplo, un valor que creemos que es sumamente importante medir para nosotros en el punto de vista de las vulnerabilidades en la tecnología es, bueno, ¿cuánto me estoy tomando en en resolver una alerta crítica, en poner un parche, en remediar? Me estoy tomando 15 días, que es lo que tienen los atacantes para sacar un exploit o un ransom o lo que sea, o estoy demorando 6 meses. Bueno, si estoy demorando 6 meses, tengo que pensar a ver que tengo que cambiar algo dentro de la organización para poder resolverlo, ¿sí? Y entonces ahí es sumamente importante poder tener esa medida. No tiene que ser perfecta como todo. La idea es que si lo empiezo a medir, por ahí voy a tener números para poder mejorarlo. Si no lo mido, es difícil saber cómo voy a poder mejorarlo, porque no tengo en qué basarme ni de dónde arrancar, ¿tá? Entonces, bueno, hoy les teníamos un panel con un montón de problemas, entonces decir, bueno, ¿cómo podríamos atacar esos problemas con alguna de las cosas que fuimos hablando? Entonces, bueno, tengo escasez de recursos humanos, poca periodicidad en los análisis. ¿Cómo puedo ayudarme a resolver eso? Y bueno, hay herramientas de detección automática, ¿sí? Y que me permiten, por ejemplo, analizar las vulnerabilidades de forma continua. Con eso puedo resolver, no voy a solucionar todos mis problemas de recursos humanos, después voy a terminar necesitando gente de todas maneras, pero bueno, por lo menos puedo hacer de que no dependa de que si mi persona de seguridad se fue de vacaciones o está de licencia por enfermedad, yo convivo ahí con las vulnerabilidades. Tengo que poder tener un factor que me diga, mira, apareció una vulnerabilidad y ya tenemos algo escrito de qué tenemos que hacer cuando aparece una vulnerabilidad crítica en los equipos públicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante poder tener eso. También las herramientas automáticas, herramientas de inventario que existen un montón, nos permiten solucionar el tema de la no visibilidad. De vuelta hay que sacarse de la cabeza de que solo hay algunos dispositivos críticos. Sí, es cierto que hay una priorización dentro de esa criticidad, pero tenemos que prestar atención a todos los dispositivos. Aquellos que parecen inofensivos, tarde o temprano, terminan acarreando algún problema. Y después, bueno, el tema de la priorización, que les decía hoy, decir, bueno, dada la cantidad de alertas que tengo, no las voy a poder resolver, entonces es importantísimo poder priorizar y decir, bueno, lo que sea que yo tengo capacidad de resolver en mi organización, 20 alertas por semana, 5 alertas por semana o 200 por semana, bueno, no importa. Esas que sean las que más me aporten a la seguridad de la organización. Que no sean de las que vi las más críticas. No, tengo que tratar de ver todo así. Cuando me voy a gastar ese esfuerzo, no me lo gasto en alertas de criticidad que no aportan a la organización o en activos que no aportan, y me lo gasto sí en aquellos activos que son los que me van a brindar una mejora fuerte de seguridad a la organización. En resumen, ¿qué es lo que buscamos con esto y con lo que yo les decía hoy? La gestión continua, la parte de automatización y demás, es dejar de perder tiempo en estas dos áreas del ciclo de seguridad proactiva. Decir, bueno, la detección, hay muchas cosas que son automatizables, en el análisis hay muchas cosas que son automatizables, tenemos herramientas para medir el riesgo, para ordenarlo, para clasificar los activos, un montón de herramientas que me permiten eso, automatizarlo y decir, bueno, y yo, después que tengo ordenado y priorizado eso, me gasto la mayor cantidad de tiempo en la corrección de los puntos débiles, que es lo que realmente me va a cambiar mi situación de seguridad, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí lo que pasa es que dejo de convivir tanto tiempo con las vulnerabilidades que a la larga terminan acarreándonos un montón de problemas y paso a una etapa en la que puedo resolver más rápido, más eficiente y que puedo además por ahí ser un poquitito más proactivo
y no vivir siempre apagando incendios, que es lo que muchas veces pasa en nuestras organizaciones. Muchas gracias, esto es lo que quería contarles hoy por acá. No sé si tienen alguna pregunta, y si no, bueno, muchísimas gracias a Isaac, a Maxi, al resto del equipo. Quedamos a las órdenes si tienen alguna duda, alguna consulta. Excelente, Pablo, la verdad que muy buena la charla. Hay un par de preguntas. La primera es, una de las problemáticas que hay al momento de actualizar es los miedos que tienen muchas organizaciones a aplicar parches por miedo a que justamente dejen de funcionar algunos sistemas. De la experiencia de ustedes, ¿cómo abordan ese tipo de situaciones? Bueno, yo te diría que el miedo de que se te caiga un servidor con un parche que es algo controlado, por ahí tenés la forma de revertirlo. Hoy día la virtualización nos da la oportunidad de tener réplicas de nuestros servidores en caliente para probar los parches. No se compara ese miedo en nada a la sensación fea, me parece, por ejemplo, de llegar un día a la organización y tener un ransom dentro de la organización y tener todo cifrado. Me parece que los que hayan pasado por esa situación no deberían ni dudar. Prefiero que se me caiga un servidor por un parche que yo puse, que sé que lo puedo revertir o que lo estoy haciendo en testing, que a tener un ransom, un virus, un atacante, lo que sea, un robo de información dentro de la organización. Yo creo que es un miedo que deberíamos superar y sobre todo yo hablaba recién, por ejemplo, de saber quién es el dueño. A veces los propios TI, por ejemplo, las organizaciones te dicen, no, ese server es 24/7, no se puede apagar. Capaz que de repente tenés 2 usuarios en la madrugada que se conectaron y de día tenés miles, entonces perfectamente podés generar, lo vemos hoy día en Uruguay en las instituciones financieras y demás, hay un horario en el que ya sabés que hay una baja, una interrupción por temas de, nada, de mantenimiento, de actualizaciones, de lo que sea, y bueno, y tenés que aprender a convivir con eso, me parece. Impecable. Otra pregunta, Gerardo Tais pregunta, hola Pablo, una pregunta es cómo limitar o reducir el Shadow IT cuando en teoría la gestión de IT está centralizada, pero en la práctica es distribuida. Muchísimas gracias. Bueno, ahí yo creo que mucho énfasis en lo que yo decía hoy, en los inventarios, en las herramientas que me puedan solucionar ese tema. Es muy complejo hacerlo manualmente. O sea, si uno piensa a veces en organizaciones por ahí, nuestras empresas en Uruguay son un poco más chicas, pero hay organizaciones por ahí más grandes. A veces hablamos de tener 500, 600, 700 subredes, ¿sí? No equipos, subredes. Entonces decir, bueno, ¿cuánto puedo abarcar de eso yo manualmente, por ejemplo? ¿Cuántas redes puedo analizar al mes, a la semana? No me da el año, no me dan 2 años, 3 años para analizar los segmentos de red. Entonces, si yo no tomo una solución automatizada con alguna ayuda de herramientas o quizá tercerizando, eso es muy difícil y me parece que la automatización y el uso de herramientas que me ayuden ahí es un punto clave para avanzar ahí en ese tema. Impecable. Otra pregunta que tenemos es la dificultad de gestionar las vulnerabilidades en dispositivos IoT cuando muchos de ellos no dejan actualizarse. Bueno, ahí es un mundo importante ahí. Hay que tener en cuenta de que muchos de esos dispositivos son difíciles de actualizar. Nos pasa en el día a día en nuestros clientes. Dispositivos que hay que actualizar un firmware, por ejemplo, entonces no es simplemente aplicar un parche, ya hay mucho mayor criticidad. A diferencia de un virtual server que puedo tener con servidores Windows, Linux, lo que sea, en esos dispositivos por ahí no tengo la posibilidad de decir, instalo el parche en uno que tengo aparte y veo si funciona, si no funciona, lo tengo que hacer en el equipo que tengo en producción. Entonces, es bastante crítico y me parece que requiere bastante cuidado, pero hay que hacerlo, hay que solicitar a los proveedores la asistencia para hacer esas actualizaciones y llevarlas a cabo. De vuelta, yo creo que es peor perder algún equipo por intentar actualizarlo que tener un ataque porque tenía un dispositivo vulnerable. O sea, me parece que hay que poner mucho en la balanza eso y pensar en ese día a día qué es lo que preferimos o qué costo podría tener incluso si queremos llevarlo a números en nuestra organización el no analizar algunos dispositivos por la criticidad o porque es difícil, etcétera. Y una última pregunta. Al principio de la charla presentaste ciertos porcentajes y yo me pregunto
esos porcentajes eran bastante globales. ¿Tienen datos respecto a cómo se encuentra Uruguay si lo comparamos con otros países? O sea, Sabés que no hay como muchos datos, o por lo menos nosotros no tenemos tantos datos estadísticos. Hemos hecho, por eso presenté muchos datos que eran de encuestas que hemos hecho nosotros mismos, tratando de relevar un poco esto con clientes, ya te digo, con empresas conocidas, etcétera, para tratar de relevarlo. Entiendo que no estamos tan mal, tenemos un buen posicionamiento en Uruguay, hay como una buena madurez. Obviamente hay temas, no sé, por decirte, temas económicos que nos impiden por ahí acceder a soluciones o recursos o software o lo que sea que nos podría ayudar de mejor manera. A veces no sé, nos pasa en algún cliente decir, bueno, ¿por qué no tenemos un firewall de mejor calidad? Y bueno, porque vale X miles de dólares y se caduca cada 2 años. Capaz que eso para un mercado norteamericano, europeo, es totalmente aceptable, pero no para las empresas de Uruguay. No puedo disponer de ese presupuesto. Entonces, como ese ejemplo, varios, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos el mayor gap, pero a nivel de madurez creo que tenemos bastante. Muchas de las grandes organizaciones de nuestro mercado están también regidas ya por ser sucursales o tener casas matrices afuera y demás, y bueno, y empezás a heredar un poco de toda esa mejora, ¿no? excelente, excelente, Pablo. Bueno, esas eran todas las preguntas que teníamos. La verdad Dejé ahí que... el punto 6 que alguien preguntó que no lo había visto correctamente, así que lo dejo ahí para que Ah, ok. quede un ratito más. Eh, Te agradecemos desde Isaca que nos hayan acompañado. La verdad que siempre aportan un valor y un conocimiento importante desde Hacknoy. Y nada, te agradecemos. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, quedo a las órdenes. Si tienen alguna duda las podemos responder también por el chat, las pueden dejar ahí, así que muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo. Chau, chau.